Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar a segunda palestra de hoje. Nós estamos com a presença do professor Humberto Reis Hernandes, que é doutor em Geografia Ambiental e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E também ele é professor da Universidade dos Estudos Latino-Americanos, que trabalha justamente com regeneração ambiental. Então, professor, nós temos o maior carinho e gratidão em recebê-lo. Então, o senhor terá até umas 11h30, 11h40, mais ou menos, e depois abriremos ao debate. Esteja à vontade. Muy bien. Muchas gracias. Muy buen día. Muy bien a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los organizadores por la invitación y voy a compartirles un poco de la experiencia de algunos trabajos que hemos desarrollado en el estado de San Luis Potosí, en el oriente de México, y en particular lo que estamos haciendo recientemente, muy vinculado con lo que ya se mencionó en la mesa anterior y con algunos temas que finalmente han estado presentes y que son de suma importancia y de preocupación para todos quienes están en este evento. Bueno, pues quisiera iniciar con el contexto en el cual se inserta esta investigación, y la investigación parte de un componente fundamental que es la intervención del Estado y las implicaciones que ha tenido para transformar el paisaje. México no ha sido la excepción, al igual que otros países en América Latina, en donde se importaron modelos que fueron diseñados para otros países, para otros contextos, en donde las condiciones ambientales no necesariamente favorecieron la implementación de estos modelos. Probablemente estos modelos sigan vigentes en México desde hace 50 años. Estos modelos de desarrollo económico fueron una copia de lo que se lleva a cabo en Estados Unidos y en otros países de América, que se llamó los modelos de desarrollo regional. Estos modelos de desarrollo regional lo que buscaban eran conformar regiones hidrológicas a partir de llevar gente de un lugar a otro, y particularmente en las zonas tropicales. En México por lo menos hubo como 5 proyectos de esta naturaleza en las principales regiones tropicales del país, y en el estado de San Luis Potosí se desarrolló uno que tuvo el nombre del proyecto Pujalcoy. Este proyecto en particular debe su nombre a 2 ríos que atraviesan el estado potosino en su región tropical, que es el río Pujal y el río Coy. Estamos hablando de que hace cerca de 40 años este proyecto inició operaciones en un área densamente cubierta por selvas secas o bosques estacionalmente secos, y también por una gran cantidad de pastizales. También tenía un componente muy importante de sistemas lagunares, es decir, de áreas cubiertas con agua que tendrían que ser drenadas para posteriormente dedicadas a la agricultura. Este era un proyecto muy complejo para transitar de una actividad ganadera que hasta ese momento se llevaba a cabo con actividades extensivas de ganadería, y lo que querían era transformarlo en un espacio de producción agrícola intensiva con grupos de personas, en donde la tierra, que hasta ese momento estaba en manos de unos cuantas latifundistas, iba a ser repartida en grupos de solicitantes de tierras que venían de otros lugares del país. Igualmente buscaba construir una gran cantidad de infraestructura, de caminos, redes viales,
y también de sistemas de riego para poder irrigar todas estas tierras. Y por supuesto, pues incrementar la producción y la productividad agrícola. Estas dos fotografías que vemos aquí son el ejemplo de cómo se buscaba transformar estos espacios dedicados a la agricultura extensiva en terrenos como el que vemos abajo, un terreno completamente desmontado, en donde se pretendía llevar a cabo una agricultura intensiva. Obviamente, estos terrenos que en su momento el Estado les llamó tierras ociosas, estaban cubiertos por vegetación pues secundaria, alguna de ellas, otros ya vegetación clímax, selvas bajas en su mayoría, y el Estado, dentro de las acciones que pretendía, era desmontar grandes extensiones de terreno para poder llevar a cabo este proyecto. Esta agricultura mecanizada no podría ser entendida si estos terrenos no estaban completamente limpios de estos tipos de vegetación que hasta ese momento estaban, pues según el Estado, eran tierras ociosas. Este proyecto constituía cerca de 300,000 hectáreas en 2 etapas particularmente. Se llevó a cabo en 3 estados, que son los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. En este momento también, cuando este proyecto estaba implementándose, el Estado impulsó un programa ahora muy controversial, ahora en esta década no lo podríamos concebir, pero en su momento fue un programa asociado con todo este desarrollo de proyectos agrícolas, que fue el programa PRONAD, que es el Programa Nacional de Desmontes. Es decir, un programa implementado e impulsado por el propio Estado, que buscaba, entre otras cosas, desmontar más o menos 405,000 hectáreas, por lo menos en 9 estados, en una primera etapa. Por supuesto que esto estaba acompañado de todo un financiamiento para lograr, con equipos pesados, con maquinaria pesada, eliminar prácticamente toda la cubierta forestal que se tenía en las áreas donde estos proyectos finalmente iban a ser implementados. En el área del proyecto en particular, aunque abarcaban otros estados, en el área del proyecto en particular, al inicio se tenían pues una estimación de cerca de 100,000 hectáreas, más o menos como 98,000 hectáreas, de diferentes tipos de selvas, selvas bajas, selvas medianas, la mayoría de ellas en buen estado de conservación, pero que no eran funcionales para lo que el Estado estaba considerando en ese momento. Por otro lado, también al ser un sistema lagunar bastante importante, pues los cuerpos de agua cubrían cerca de 5,000 hectáreas. Si pudiéramos ver una imagen de cómo estaban distribuidas estas selvas en el norte de 3 municipios en particular, pues estaban distribuidas de manera de matrices forestales, más o menos bien conectados, en el norte, en el centro y en el sur del área de donde se iba a implementar el proyecto. Había otra porción que no fue tocada por el Estado porque era una zona muy montañosa en donde prácticamente no podían entrar las máquinas y por esa razón quedó sin desmontar. De tal manera que entre 1973 y 1985, el Estado, apoyado con este programa, que es el Programa Nacional de Desmontes, pues fue el responsable de eliminar cerca de 75,000 hectáreas de selvas para convertirlas en campos agrícolas y zonas ganaderas. Al igual que otras regiones del país donde estos proyectos llegaron para transformar todo el paisaje, pues en esta región del estado las tasas de transformación, las tasas de deforestación anual fueron de las más altas en toda la historia de México. Estamos hablando, para hacer un comparativo, ahora las tasas de deforestación en México, de acuerdo a datos oficiales, andan como en 1.5% anual. En ese momento, cuando se transformó todo el paisaje, como las imágenes que vemos en la parte superior, estamos hablando de que había transformaciones cercanas al 12%. Por supuesto que los cuerpos de agua tampoco escaparon a esta transformación del paisaje y en este periodo de tiempo los cuerpos de agua fueron reducidos a más de la mitad.
para después, contradictoriamente, ser nuevamente inundados para irrigar las tierras que finalmente iban a ser sembradas con cultivos básicos como maíz, soya, sorgo y otros más. Las imágenes que vemos arriba son de los terrenos que buscaron ser transformados y que algunos de ellos lograron esta transformación. El problema está en que muchas de estas áreas, aunque sí fueron desmontadas, en realidad nunca lograron ser irrigadas porque teníamos ahí principalmente un problema. El agua que se iba a extraer estaba en la parte central prácticamente de la zona de estudio, mientras que una gran porción de los terrenos que habían sido desmontados estaban a una altitud superior, lo que implica que había que construir estaciones de rebombeo, enviar el agua a contrapendiente, lo que implicaba pues un enorme gasto de energía y una enorme contradicción. Al final, cuando se terminó el proyecto, por lo menos oficialmente, cuando dejó de financiarse, todas las áreas que están cubiertas en rojo fueron transformadas en campos agrícolas, en áreas de pastizales y en algunos otros casos inicialmente fueron transformadas, pero mucha gente las abandonó. El problema en este momento también radicaba en que cuando se comenzaron a repartir las tierras en estas regiones del estado y en otras áreas del país, pues muchos de estos, de las personas que llegaron a habitar esta zona, que eran ejidos colectivos. En México estos ejidos son grupos de personas que trabajan la tierra, que trabajan la ganadería y que trabajan otras actividades agrícolas de forma colectiva. Entonces muchos de estos ejidos colectivos pues se conformaron con gente de diversa origen. Algunos de ellos ni siquiera eran agricultores, muchos más no conocían la ganadería y por lo tanto mucha gente llegó a vivir a estos espacios solo porque le estaban ofreciendo un espacio de tierra, más o menos como 50 hectáreas. Pero así como llegaron, las condiciones adversas del terreno, las condiciones climáticas también muy complicadas, hicieron imposible que mucha gente de la que llegó a vivir ahí se arraigara, por lo que una vez que tomaron posesión, vendieron las tierras y muchos de estos terrenos fueron prácticamente abandonados. Ya tiempo después, casi en el año 2000, este proyecto estamos hablando que duró vigente como 15 años aproximadamente, hasta el año de 1990, el Estado retiró el financiamiento porque era incostable, porque no había cumplido con las expectativas, pero sobre todo porque mucho de lo que se pretendía lograr al final no se consiguió. Aunque sí hubo grandes avances en la construcción de caminos, en la construcción de infraestructura, en el establecimiento de nuevos centros de población, en realidad las 300,000 hectáreas irrigadas y productivamente puestas en marcha nunca fueron logradas. Para el año 2000 hicimos un análisis de cuánto superficie de selvas y de fragmentos habían quedado. De las 98,000 hectáreas que al principio del proyecto estaban presentes, en el 2000 únicamente se lograban identificar cerca de 44 fragmentos con diferente tamaño, muchos de ellos muy transformados, algunos más habían sido abandonados muy al principio del proyecto y estaban ya en un proceso de recuperación. El problema de estos fragmentos es que muchos de ellos estaban completamente aislados, así como en la fotografía que ustedes pueden ver, rodeados de campos agrícolas, áreas de pastizales, con una nula conectividad, y eso impedía de alguna u otra forma que aunque estuvieran áreas abandonadas, simple y sencillamente no era posible lograr la conectividad. Estos fragmentos, muchos de ellos pertenecientes a ejidos, al final se pudo identificar que varios de ellos estaban ahí porque la gente se opuso a la transformación completa de estos espacios, porque algunos de ellos lograron rescatarse y otros más porque la gente que todavía cocina con leña y ocupa muchos de estos materiales prefirió mantenerlos en lugar de permitir que el Estado transformara todos estos espacios.
Hicimos el seguimiento de algunos fragmentos para ver cómo había sido su evolución. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, aunque no a la misma magnitud con la que originalmente se pretendía transformar estos espacios, muchos de estos fragmentos fueron también reducidos de tamaño. Este, por ejemplo, es uno de ellos, es uno de los, podríamos decir, representativos porque era de los más grandes, medía como 110 hectáreas y estaba en un ejido que se llamaba Nuevo Aguacatitl. En las primeras imágenes, cuando fue posible identificarlo en 1973, prácticamente su tamaño era del doble, el cual se redujo pues sustancialmente para 1985, cuando ya el Estado había dejado de financiar estos proyectos. Para el año 2000, cuando prácticamente ya estos terrenos habían quedado en manos de los habitantes, eran ellos quienes decidían la forma en la que iban a utilizar los recursos, pues este fragmento empezó a tener diferentes pues transformaciones, sobre todo al igual que cualquier fragmento que queda inmerso en los campos agrícolas y ganaderos, sobre todo en los bordes. También se identificó pues que había una parte en la porción central del área en donde también había una gran transformación. Desafortunadamente este proceso ha continuado y para el 2023 pues esta es la superficie que queda actualmente en este fragmento. Es decir, de lo que tenía en 1973, prácticamente ahora pues se ha reducido a más de la mitad. Lo que nos habla que aunque el Estado ya no sigue financiando estos proyectos de transformación, por lo menos en la zona de la planicie, estos fragmentos siguen muy aislados, prácticamente sin conectividad, y lo que implica entonces es pues que la fauna y la flora y todos los elementos bióticos que están aquí presentes pues han sido prácticamente extintos y continúan en este proceso de transformación. En algún momento cuando pues ya esto había ocurrido y uno se pregunta, bueno, pero es que no es posible que estemos ya nada más documentando lo que ya pasó, haciendo evidente las transformaciones. Tenemos que pensar ahora de qué forma nos anticipamos a los escenarios que nos esperan y lo que podría estar ocurriendo en los próximos años. Entonces, lo que hicimos es tratar de averiguar no solamente cuál había sido el impacto en términos de la transformación del paisaje que se tenía, sino cómo esto está afectando y afecta severamente a las condiciones ambientales en esta región. Es una área mucho más grande que el área del proyecto, incluye la mitad del estado de San Luis Potosí. Los colores en verde son las áreas forestales, lo que todavía quedaba hasta el año 2002, mientras lo que se encuentra en color café son las áreas dedicadas a la ganadería y el color amarillo las áreas de agricultura. Como ustedes verán, las áreas de agricultura y de ganadería están muy extendidas en toda esta región del proyecto. Y la gente, cuando estuvimos platicando con ellos, la gente se quejaba, y había sido una de las razones por las cuales había abandonado la zona, que las altas temperaturas y que las condiciones de sequía eran extremas y que por ello era imposible trabajar en estas áreas. Recientemente lo que empezamos a analizar es de qué forma estas transformaciones están relacionadas con la temperatura superficial. Para ello hicimos un procedimiento a través del Google Earth Engine con el Land Surface Temperature. Con este procedimiento descargamos las imágenes desde 1994 hasta el 2004 y estamos en este proceso para evaluar cómo estas transformaciones en el espacio y en el paisaje están acelerando el cambio climático a nivel regional. Es evidente y es claro, ya se ha mencionado en las mesas que nos han precedido y desde el día de ayer, que el cambio climático es un evento que está vigente. Ya no estamos discutiendo si hay o no hay cambio climático. Ahora lo que se discute es si va a subir 1.5 grados, 2 o 3. En esta región en particular nos encontramos
que hay una alta correlación entre las áreas que están siendo transformadas y las temperaturas superficiales. Si ustedes ven en la zona del proyecto, en donde se desarrolló este proyecto, están las temperaturas más altas. Este es un color, una tonalidad que va de los 25 grados hasta los 50 grados centígrados, específicamente solo del mes más caliente en esta zona, que es el mes de mayo. Los colores más rojos son temperaturas que llegan a los 50 grados, mientras que los más verdes son las temperaturas más bajas, que estamos hablando aproximadamente como entre 25 y 30 grados. Es claro que las áreas cubiertas con vegetación nativa son las que mantienen las temperaturas más bajas, mientras que las áreas cubiertas con pastizales y las áreas dedicadas a la agricultura son las que presentan las temperaturas superficiales más altas. Hay una zona también en particular, es San Luis Potosí. Esta zona está como en 2 pisos altitudinales. El primero, donde se lleva a cabo el proyecto, a una altitud como de 100, 200 metros sobre el nivel del mar. Después tenemos una barrera orográfica donde llega a cerca de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y un siguiente escalón en donde, por condiciones orográficas y por una condición climática muy específica, tenemos como otro corredor en donde tenemos pues islas o espacios de altas temperaturas, que corresponde a una zona que de unos municipios que se llama Río Verde, Ciudad Fernández y otros más. Aunque ahí no ha habido tantas transformaciones, la vegetación compuesta por matorrales y muchas plantas arbustivas, pues también es un indicio de que es otra área en donde las condiciones climáticas son bastante extremas. Lo que buscamos hacer es tratar de identificar cómo es que estas transformaciones en el espacio están acelerando el cambio climático. En esta imagen lo que presento es una sobreposición entre las cubiertas naturales y todo lo que no tiene ninguna coloración son áreas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Y desafortunadamente, en la zona donde se transformaron esta enorme cantidad de selvas en 40 años, pues son precisamente las que tienen las temperaturas superficiales más altas. Lo único que está deteniendo este avance de cierta forma, pues son las áreas cubiertas con selva, que todavía permanecen en la parte central de la zona de estudio. Para el 2023, es decir, el año pasado, pues el panorama no es muy diferente. Toda la región donde se desarrolló este proyecto, lejos de mejorar, parece que conforme avance el tiempo, las temperaturas superficiales se acentúan más, son cada vez más extremas, y las áreas cubiertas con bosques pues están disminuyendo conforme pasa el tiempo, lo cual implica que hay una aceleración del incremento de la temperatura y por lo tanto pues está contribuyendo hasta la contribución al cambio climático regional. Hicimos este análisis porque en muchos de los modelos regionales, muchos de los modelos de cambio climático que se han hecho para todo el país y para todo el mundo, pues son modelos mundiales que no necesariamente responden a condiciones muy específicas. Y en particular en estas áreas en donde han ocurrido enormes transformaciones de grandes magnitudes, estos cambios se han acelerado de manera mucho más intensa. Y entonces lo que buscamos es tratar de identificar cómo esta transformación del paisaje está acelerando y está incluso sobrepasando lo que los modelos predecían. Comparamos el modelo más, de los diferentes modelos que hay, el más severo, por decir el más grave, en donde las condiciones no van a cambiar y en donde se esperan las mayores temperaturas, y en la zona, por lo menos para los modelos que se generaron, estábamos hablando de que son las temperaturas máximas entre 38 y 40 grados. Sin embargo, cuando hicimos el análisis con el Land Surface Temperature, estamos hablando de que las temperaturas superaron ya por mucho estos espacios, llegando cerca a los 50 grados.
Hicimos un primer análisis de cómo está el comportamiento, en particular en las áreas de agricultura, en los asentamientos humanos y en las áreas cubiertas con pastizales, y en las áreas que en algún momento estuvieron cubiertas por agua. Todas las tendencias nos indican que hay un incremento en los valores de temperatura conforme pasa el tiempo. Lo que hicimos es sortear diferentes puntos aleatorios en todo el área de estudio, en toda esta imagen que les mostré, a partir de la cubierta que tenían en ese momento y la temperatura, se extrajo el valor correspondiente y todos prácticamente en estos 4 coberturas nos indican que hay una tendencia hacia el incremento. Lo más grave son los cuerpos de agua. Si ustedes notan, es la gráfica o es la pendiente que está más marcada. Y uno se preguntaría por qué los cuerpos de agua son los que están tendiendo a presentar un mayor incremento. Bueno, la razón es porque muchos de estos cuerpos de agua están también siendo desecados, porque hay una sequía cada vez más intensa y obviamente en años iniciales, cuando el agua, pues cuando hay un contenido de agua, la temperatura se atenúa, pero cuando esta agua desaparece, pues el suelo empieza a absorber una mayor cantidad de energía, lo cual implica un incremento mayor en la temperatura. Muchas de las áreas que estaban cubiertas en el 94 con agua, para el 2020 prácticamente estaban ya secas. Y esto, desafortunadamente, porque muchos de estos terrenos están siendo dedicados a la agricultura, otros más es porque por condiciones naturales se han secado. Sea cual sea la razón, el problema es que los cuerpos de agua en esta región están tendiendo a desecarse y, por supuesto, a contribuir con un incremento de la temperatura bastante elevado. En general, cuando tratamos de buscar ya no solamente las áreas que se habían transformado, los asentamientos humanos y otros elementos, sino en general todas las coberturas, pues desafortunadamente las selvas, los bosques sucesionales y otros componentes estamos en este camino de el incremento gradual de la temperatura. Es decir, que estamos en un proceso que incluso ya superó los modelos que se tenían previstos para la zona. Esto pues invariablemente nos pone en alerta porque muchos de los modelos efectivamente se han generado para regiones y contextos muy generales, pero a nivel regional están pasando eventos que pueden ser incluso mucho más difíciles de predecir que lo que está ocurriendo en otras escalas mundiales. Ya tenemos esta situación y la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿cómo podemos atenuar, si es que es posible, revertir esta situación? Mi opinión muy pesimista, yo digo que esto es muy complicado, pero todavía hay algunas acciones y algunas estrategias que es factible que podamos lograr. Dentro de esto, una vez que vimos que hay una contribución enorme de la transformación de estos espacios y que la restauración natural podría jugar un papel determinante, nos abocamos a identificar cuáles son estos bosques que están en este proceso de recuperación, que de alguna u otra forma pueden atenuar estos incrementos en la temperatura y de cierta manera vincularse con la conservación de la biodiversidad. Recientemente, esta denominación de bosques secundarios, que usualmente siempre se ha estado utilizando, ha estado cambiando por la denominación de bosques sucesionales. Cuando hablamos de bosques secundarios, la connotación de segundo le resta como importancia. Y mucha gente o muchos colegas prácticamente no los toman en consideración porque son espacios que ya han sido transformados, que ya han sido modificados y evidentemente su diversidad estructural y funcional es mucho menor que lo que es una selva prístina. Sin embargo, como en esta región donde se implementó en el proyecto y en las áreas adyacentes es lo único que nos queda, pues tendríamos que trabajar con ellos. En estos espacios o en estos paisajes heterogéneos
como los que ustedes ven en la fotografía, muchos de estos bosques sucesionales es lo único que nos queda. Son nuestra talva de sablación y pueden ser los nodos que permitan conectar las matrices forestales de áreas más conservadas con aquellos en los cuales permita una mejor conectividad. Entonces, desde denominarlos como vegetación secundaria, esto hay algunas publicaciones que indican que ha contribuido a su degradación. Por lo tanto, considero que este concepto que se acuña de bosques sucesionales puede ser algo que le ayude a replantear la idea y el concepto de lo que son los bosques sucesionales. Son espacios transformados efectivamente, pero donde la fauna, sobre todo los de mayor movilidad, han encontrado un refugio y les ha permitido sobrevivir y cumplir sus funciones más o menos básicas. En particular, cuando se hizo la transformación de este espacio, esta es una imagen más reciente, esta es una imagen y una cobertura de 2023. Los espacios que se transformaron, la fauna que ahí habitaba, pues no tuvo mucha opción más que migrar hacia el occidente de la zona, donde todavía quedaban reductos de vegetación y donde algunos de ellos incluso fueron declarados como áreas protegidas, buscando detener esta transformación que se había iniciado en la parte de la planicie. Sin embargo, muchas de estas áreas, por lo menos una de la cual les voy a hablar, está bien conservada, mantiene una gran diversidad, pero como ustedes podrán ver, este espacio está prácticamente aislado del resto de las matrices forestales, y hacia la zona donde el proyecto fue implementado, prácticamente la conectividad es nula. Esta zona, de la cual les hablo, se llama la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Labra Tanchip. Se ha caracterizado y está clasificado como uno de los últimos reductos de bosques neotropicales que se encuentran en el norte del país. Incluye varios ecosistemas, sobre todo de lo que se han denominado los bosques estacionalmente secos, con diferentes variantes. Esta es una imagen característica de la Reserva de la Biosfera de Labra Tanchipa y abarca aproximadamente 21,000 hectáreas. Estas 21,000 hectáreas están divididas en una zona núcleo, en un área de amortiguamiento, y hay otro cinturón que es el área de influencia, la cual no está protegida porque la mayoría de las actividades que ahí se desarrollan pues son actividades agrícolas, son actividades de bajo impacto, pero aún siguen siendo un espacio utilizado. Si pudiéramos verlo en otra perspectiva, nos podríamos dar cuenta que la conectividad hacia el norte y hacia el sur sí está más o menos definida, sí está más o menos conectada, pero lateralmente prácticamente es muy difícil que la fauna que desarrolla sus funciones vitales pueda moverse hacia la planicie o hacia la parte mejor conservada. Y entonces lo que buscamos fue de qué forma los bosques sucesionales podrían funcionar como nodos que permitieran la conectividad entre esta área protegida y el resto de las matrices forestales. Los bosques sucesionales que encontramos ahí son como los que ustedes ven en las fotografías, áreas que han sido quemadas para la siembra de caña de azúcar, un cultivo muy agresivo pero muy desarrollado en toda esta región. Otras áreas que están también en este proceso de restauración natural. Nadie ha hecho acciones para la resiembra, para la translocación de especies. Son especies pioneras que han estado emergiendo, muchas de ellas leñosas, espinosas, pero que en algunos espacios ya se ve que fisonómicamente son muy parecidas a lo que originalmente ocurría o lo que realmente estaba ahí. Tenemos también otro tipo de especímenes como los que vemos en las
fotografía superior, bueno, la inferior derecha, que son bosques de quercus o bosques de encinos tropicales, que son pues encinos que quedaron, pues bueno, son más bien asociados con áreas más templadas, pero que en esta zona quedaron aislados durante las últimas glaciaciones y que son especies pioneras que están restaurando de forma natural todos estos espacios. ¿Dónde los encontramos? Bueno, pues todos estos bosques sucesionales están presentes en el área de influencia. Y el área de influencia, en realidad, ni la propia dirección de la reserva, ni tampoco la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas les presta suficiente atención, porque consideran que como ya está transformado, como ya se ha modificado el paisaje, prácticamente no hay mucho que conservar y por el contrario, es como el espacio en donde los habitantes pueden desarrollar las actividades y mantener de cierta forma un aprovechamiento controlado. Todo lo que ustedes ven en color naranja son espacios que en algún momento estaban destinados a áreas de ganadería. Por alguna razón, pero lo más probable es que se deba a temas relacionados con la violencia. Ustedes saben que en México hay estados que han sido muy azotados por la violencia y en particular esta zona colinda con uno de los estados que históricamente ha tenido procesos de violencia por cuestiones de narcotráfico muy arraigado y muchos de estos terrenos que antes eran ranchos ganaderos con muchísima actividad pecuaria han sido abandonados y no se volvieron a utilizar. Ese proceso de abandono ha permitido la restauración de los ecosistemas y en particular nos encontramos que hacia el sur del área protegida muchos de los ranchos que habían sido abandonados poco a poco comenzaron a retomar su cobertura natural. Algunos de ellos falta todavía hacer un análisis de la flora para saber si efectivamente ya coinciden con la vegetación nativa que había en ese momento, pero por lo menos fisonómicamente ya son muy parecidos. Lo que se realizó fue establecer una serie de cámaras trampa en estos bosques sucesionales. No nos interesaba el área protegida porque ahí ya se han hecho monitoreos, porque ahí ya se ha trabajado con el monitoreo de especies, pero porque son espacios que son altamente conservados. Se instalaron las cámaras trampa y encontramos, no solamente para la región en particular, sino para estos bosques sucesionales. Ustedes saben que en México, bueno, para quienes lo ubican un poco ahí, en México tenemos registrados 6 felinos para todo el país. El jaguar, el ocelote, el tigrillo, el yaguarundi, el lince y el puma. Todos los 6 felinos reportados, pero para todo el país. Es una satisfacción saber que mucha de esta fauna que está reportada para todo el país la pudimos encontrar en estos bosques sucesionales de esta área intensamente transformada. Estamos en proceso está una publicación en curso y por lo menos hasta lo que logramos documentar en ese momento, de todas las áreas protegidas del país, incluso más grandes que la Reserva de la Biosfera del Abra Tanchipa, que estamos hablando de 21,000 hectáreas, en ninguna, por lo menos hasta lo que logramos encontrar, se han reportado los 6 felinos. Y la razón es muy sencilla, porque los felinos que encontramos en la parte inferior, el puma y el lince, pues son de ambientes mucho más secos que en la mayoría de las áreas protegidas del sur del país, más tropicales, no están presentes. Mientras que los otros cuatro felinos, el ocelote, el tigrillo, el yaguarundi y el jaguar, son de áreas mucho más tropicales. Entonces, o se encuentra uno o encuentran otro en los monitoreos. Es curioso que en estos bosques sucesionales tenemos los 6. La hipótesis es que mucha de la fauna que habitaba en la planicie
se movió hacia estos espacios y ahí ha ocupado o ahí ha encontrado más o menos cobijo. La razón de centrarse exclusivamente en monitorear estos medianos y grandes mamíferos, sobre todo los predadores, es que son estas especies clave que permiten darnos una idea de la estabilidad del sistema. Si estos depredadores están presentes, significa que en las cadenas tróficas inferiores tenemos consumidores y productores primarios que permiten la coexistencia de estas especies. Y además que también están desarrollando sus funciones principales, aunque evidentemente algunos nichos pueden sobreponerse, estamos seguros de que hay suficiente espacio y suficientes recursos para que puedan sobrevivir. Igualmente encontramos otra gran cantidad de especímenes, sobre todo las presas, que son el alimento central de estos depredadores. El venado cola blanca, que es muy característico de las regiones más semiáridas, pero que también está presente de cierta forma en áreas tropicales, fue de los organismos más abundantes, junto con los conejos y otras especímenes que finalmente son las presas que permiten la coexistencia de estas especies. Esto nos habla de que si los consumidores primarios están presentes es porque la biomasa es suficiente para poder mantenerlos y a su vez ellos mantener el siguiente eslabón de la cadena trófica. Aunque no fue el fin de la investigación, pero sí de alguna u otra forma se logró captar especies de aves, sobre todo aves que tienen hábitos terrestres y que muchas de ellas, algunas se encuentran en peligro de extinción, otras más se encuentran como depredadores, lo cual nos habla que en este gremio también la presencia de estos organismos es bastante importante. En particular, y bueno, ya con esto iré concluyendo, nos llamó la atención uno de estos organismos, que a lo mejor ustedes lo conocerán, Scupredrella, ahorita les digo aquí el nombre, de todos no, es Cypturellus cinnamomeus, que es el Tinamu canelu, que es pariente de las avestruces y que fue posible encontrarlo en estos espacios realmente con una gran abundancia. Este pariente de las avestruces en México está protegido y es uno de los organismos que tenemos ahí presentes. Otro de ellos pues es el ocelote, Leopardis paldalis. Nos llamó poderosamente la atención que es uno de los organismos también bastante numeroso, fue de los que se obtuvieron mayores registros en esta región, aunque en otras áreas ha sido cazado, ha sido muy preciado por su piel. En esta zona prácticamente Leopardus pardalis fue de los que más registros tuvo. Y por supuesto pues no nos podría faltar ahí el jaguar, que está tomando un refresco en un zoyate, un Beucarnea recurvata, que es una oquedad natural que está presente en estas selvas bajas. Esto es lo que hemos podido documentar hasta ahora, sobre todo en estos bosques sucesionales, en donde pues muchos de ellos prácticamente pasan desapercibidos, pero en el caso particular nuestro, en donde fue o en donde es lo único que tenemos, pues tenemos que hacer uso de estos espacios porque son los nodos que podrían permitir la conservación. La gente o muchos de los colegas no les toman la suficiente importancia porque a lo mejor se considera que no tienen la biodiversidad adecuada. Estamos por publicar este texto, estamos hoy en el dictamen, no solo para hablar de la importancia que tienen estos espacios para la conservación, como nodos para vincularlos con las matrices forestales, sino también con la relevancia que tendrían para atenuar el cambio climático que nos espera. Estos
bosques sucesionales pueden cumplir varias funciones. Necesitamos ahora que la gente, que los dueños que poseen estos espacios que han sido abandonados, que no los van a volver a utilizar, permitan que estos espacios se conserven a través de una figura que es la que se está impulsando mucho en México, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Creemos que esta figura de áreas destinadas voluntariamente a la conservación podrían ser el ejemplo de un esquema de manejo no tan restrictivo como un área natural protegida, pero que sí le permita a los poseedores de estos espacios proteger estos lugares durante 5 años por lo menos. Si en 5 años el poseedor decide que no le interesa más, se retira la certificación y no pasa nada. Lo ideal es que estos espacios se conserven durante mucho más tiempo, pero por ahora esa es la apuesta. En estos espacios completamente transformados, prácticamente nuestra única apuesta son los bosques sucesionales. Y por eso es en lo que hemos estado trabajando. Las conclusiones que podemos postular hasta ahora es que derivado de la implementación de este proyecto impulsado por el Estado, la planicie huasteca tuvo una enorme transformación, una de las tasas de deforestación más altas de la República Mexicana, en toda la historia, y esto evidentemente ha traído y está trayendo y traerá efectos en los próximos años, acelerando el cambio climático, por lo menos el incremento de la temperatura a nivel regional, superando incluso lo que ya se preveía en los modelos que se han establecido para esta región. Aunque los bosques sucesionales mantienen una gran diversidad, pues hasta ahora, por lo menos a nivel de la legislación nacional, no está muy claro si una vez que un bosque o un área ha sido transformada y que ésta comienza nuevamente a recuperarse, si ésta se considera como una vegetación nativa y para poder desmontarla se requiere de un permiso especial, o como ya fue desmontada en un momento, entonces puede eliminarse nuevamente. Esto es parte un poco todavía de la discusión y hacia allá va. Por lo menos lo que buscábamos era documentar la importancia de estos espacios y que realmente les demos la oportunidad a estos bosques sucesionales de demostrar que son igualmente importantes que aquellos espacios que no han sido transformados. Ojalá y se permita que lleguen a su etapa clímax y en ese momento puedan gozar de toda la fama que tienen otros selvas que no han sido o que son prácticamente prístinas. En nuestro área de estudio, como les comento, fue lo único que nos queda. Las selvas están poco a poco reduciéndose, pero los bosques sucesionales están incrementándose. Creo que aquí está la oportunidad y es en donde podríamos considerarlos los nodos que permitirían vincular y mejorar la conectividad en estos espacios enormemente transformados con ayuda del Estado y por supuesto pues con la presión de las actividades humanas. Sería todo. Muchas gracias. Com muito prazer que agradecemos ao professor Humberto pela sua dinâmica, pela sua excelente palestra, pelos trabalhos maravilhosos que são feitos em áreas de sucessão ecológica, né? Então, como vimos, o processo de adaptação das espécies, principalmente da flora, eles são a base, né, para uma cadeia, porque a vegetação apresenta recursos florais não só para um micro, né, indivíduos, como você tem a macrofauna de solos, você tem também uma disposição para insetos e a partir daí você tem uma maior cobertura aos poucos, né, principalmente com essas espécies que estão adaptadas às altas temperaturas, a essas mudanças. E assim,
a grande fauna, né, são os carnívoros. Então, eu não sabia que só tinham 6 espécies. Muito pouco, porque realmente, até nas áreas de Caatinga, nós temos grandes carnívoros, né, com grandes espécies, a maior parte de espécies. Então, eu gostaria de agradecer ao professor e estar aberto ao público para as perguntas. Professor, muito obrigada pela sua exposição. Eu fiquei curiosa a respeito da legislação de proteção dessa vegetação, porque o senhor mencionou que 300 mil hectares inicialmente foram destinados a esse projeto. Não desconheço a legislação mexicana, mas não há legislação que proteja, por exemplo, o entorno dos cursos d'água, as áreas com declividades mais acentuadas, os topos de montanhas, que permitiria uma rede de manutenção de uma certa rede de proteção para essa vegetação nativa? Con respecto a esto, en su momento cuando se implementó el proyecto no había ninguna ley ambiental que protegiera estos espacios. La primera ley ambiental del Estado, bueno, de México, se decretó en 1988. Mucho de esto ya había ocurrido. Ahora sería imposible pensar en un programa de desmontes impulsado por el Estado. Pero en su momento el programa de desmontes fue prácticamente la bandera de este tipo de proyectos. Pero no había, la ley que en ese momento funcionaba no estaba considerando todos estos componentes y por lo tanto nunca se previó en estos proyectos. Ahora sí, o sea, cada que se hace una transformación, cada que se hace un cambio de uso de suelo, tiene que pasar por una serie de autorizaciones para valorar cuáles van a ser los impactos que se tendrían. Pero en su momento no la hubo y eso fue lo que le dio carta abierta al Estado para transformar todo lo que quisiera. Muchas gracias, Humberto, por su charla muy importante para nosotros que tenemos bosques secundários também acá em Brasil. Tenho uma curiosidade sobre as áreas protegidas voluntariamente destinadas voluntariamente à conservação. Como é isso? Qual é o mecanismo? Há um instrumento legal para isso? Como é isso? Sí, con respecto a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, sí están previstas en la legislación ambiental. Lo que se hace o lo que se ha impulsado con estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación es que estas áreas no son propiedad no están bajo tutela del Estado. La gente sigue teniendo la propiedad de estos espacios. Lo único que obtienen es un certificado de parte del Estado que dice que esa es un área protegida. Tienen las ventajas de que si están certificadas con este mecanismo, pueden acceder a algunos apoyos, como el pago por servicios ambientales o algún otro mecanismo de la propia Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Tienen también la ventaja de que es una certificación voluntaria, es decir, no hay que andar convenciendo a nadie de que hay que cuidar, hay que proteger. La gente decide proteger por convicciones, porque es importante o por alguna razón. Los estudios que se solicitan para estas áreas voluntariamente destinadas a la conservación son menores. Sí se requieren estudios técnicos sobre inventario, sobre delimitación, sobre importancia para la biodiversidad, sobre servicios ecosistémicos, pero el trámite es mucho menor que para un área protegida propiedad del Estado. También creo que es un mecanismo que el Estado busca para él no hacerse cargo de estas áreas protegidas, sino dejárselos a los dueños y que ellos se encarguen de la vigilancia
de si hay algún monitoreo de los monitoreos. Entonces, la ventaja de ser voluntaria es que si la persona, el dueño, decide en 5 años que no le interesa hacer un área protegida, puede renunciar a él y entonces volver a utilizar ese espacio. Entonces, esa es la ventaja y la desventaja de que es una condición voluntaria, pero sí se requieren algunos estudios que justifiquen la necesidad. En este caso, sobre todo, lo que se ha impulsado mucho son áreas bien conservadas, áreas que presten servicios ecosistémicos y, sobre todo, que tengan este tipo de biodiversidad. Hasta ahora no se ha establecido que tienen que ser áreas con vegetación prístina, o sea, pueden ser mezclas o paisajes heterogéneos con componentes de bosques sucesionales y otro tipo de vegetación, siempre y cuando se justifique. Entonces, este es un esquema que ha sido poco, no es tan extendido. En México yo creo que la mitad deben de ser como áreas protegidas. En San Luis Potosí, de esta naturaleza solamente hay 2. En otros estados como Oaxaca, Yucatán, hay una gran cantidad de áreas con esta categoría. En San Luis Potosí apenas son 2 las que están en proceso. Y también tiene otra ventaja de que los trámites son mucho más sencillos para ello. Sí es un mecanismo previsto en la legislación y su gestión es mucho más sencilla. Y sobre todo depende de los dueños o los poseedores de los predios. Sí es un mecanismo previsto en ¿Tem alguém mais? Mais comentários? Y sobre todo depende de los dueños o los poseedores de los predios. Bom, gostaria de agradecer, mas tem alguém para falar? Comentar um pouco, né, essas áreas também de degradação, que fez parte do meu trabalho, meu estudo de doutorado. Foi na área da implementação da usina hidrelétrica de Xingó, entre Alagoas e Sergipe. Fiz a parte do monitoramento, né, dessas áreas de regeneração após o enchimento do lago de Xingó, onde encontramos abelhas novas, que eu trabalho com abelha, né? E é interessante você incentivar as comunidades, principalmente, essa produção, a produção do mel, principalmente para essas comunidades que não vão ter tanto, em decorrência das mudanças, né, de temperatura, em decorrência da retirada da vegetação, trabalhar o que eles têm, né? Porque a agricultura em si é muito pouca, mas poderia incentivar a apicultura, a meliponicultura, a abelha sem ferrão, a trazer a história dessas áreas. Porque se tinha um bosque, tinha polinizadores. Se tinha polinizadores, tem grandes abelhas. Então, essas abelhas podem também ajudar no processo de recuperação da área, através da polinização. Então, temos um trabalho na Paraíba, que é o caminho do mel, que sai da planta em si. Quem quer regenerar? Quem quer mais mel? Quem quer produzir mais mel? Então, vai ter que plantar. Então, pequenas áreas, pequenos quintais, trabalhando com quintais, com mulheres em casa, que não precisa, através da meliponicultura, não precisa sair de casa, não é? Então, essa mulher já vai ter um incremento também no salário. Então, poderia ajudar, né? Além de você ter uma renda, vai ter também uma recuperação das áreas. Então, era isso que eu gostaria de agradecer aos professores. Sim, nós teríamos na mesa 2 professores, só que o professor Luiz, foi ontem, né? Sexta-feira, ele passou por um processo cirúrgico, teve um infarto, então ele não teve condições de vir. Então, pedimos desculpas ao público e agradecemos ao professor, à comissão organizadora, pelo carinho, pela atenção e a todos. Um bom dia. Bueno, bem, vamos... Me ouvem? Sim? Vamos fazer o sorteio, não? Bueno, muchas gracias, profesor Humberto, por la maravillosa ponencia.
colega Débora da Universidade Federal de Campina Grande também pela mediação. Antes do sorteio, somente aqui uma pequena correção do caderno de vocês, tá, da programação de hoje. Então, agora à tarde, nós teríamos uma conferência com o professor Javier Castroviejo, mas ele teve também problema de saúde, não pôde vir da Espanha, tá? Então nós teremos o que na mesma hora? A conferência com o professor Carlos Beita da Costa Rica, aqui nesse mesmo local, das 2 às 3. Das 2 às 4, concomitantemente, temos ali lançamento de livros, tá? Na sala 9. Aí vejam que abaixo, ali, teríamos a mesa redonda 3, tá como 2 às 3, só que ali é 3 às 4h30. Então, das 2 às 3, temos a conferência do Carlos Beita aqui. Das 3 às 4h30, aqui também uma nova mesa redonda. Das 4h30 às 5h30, a conferência do professor Jolie, também uma conferência bastante esperada. Das 5h30 às 7, vejam que temos duas mesas simultâneas. Então, uma delas aqui, a que está escrito ali Auditório Milton Santos, e a outra no auditório aqui à frente. Então, vocês escolhem, serão simultâneas, tá bom? E às 19h30 também uma conferência que encerra nosso dia de hoje com o professor Paulo Artacho, aqui da universidade, certo? Assim, às 4h30 da tarde nós vamos ter ali um intervalo com um café, um lanche para a gente poder aguentarmos todos firmes aqui até o final. Vamos, professor, nos vai ajudar com números. Débora pode fazer a entrega para a gente, por favor, para os sorteados, pode ser? Bueno, professor, temos aqui de 1 a 57. Sim, 7. Lucas Santana Braga. Muito bem, parabéns. Aí aqui de... Bueno, vamos fazer outro. Ele mesmo, 1 a 57. 38. 38, vamos a ver. Pedro Viana Imacuma, é isso? Pedro, parabéns, pode chegar. Professor, agora de 167 a 200. Sim. Bueno. Eduardo Viana, professor Eduardo Viana, da Paraíba, estava por aqui. Não, professor Eduardo Viana, não, outro. Pablo Fernandes Calazans. Muito bem. Mais um, professor, outro. Sim, outro. 200, 167 a 200. 190. Sirius, professor Sirius. Outro número, Sirius não está. Professora também, Gisele Prima. E olha que esse livro é cobiçado. Vamos ver, outro professor, 167 a 200. Outra professora, Rosimere Melo. Creio que não é para sortear, não é? Vamos, outro professor, se queres mirar aí. Bueno, 180. Igor Gustavo, creio. Muito bem, parabéns. Então nos vemos 2 horas da tarde aqui. Muito obrigado.